o Producto Interno de un país. Entre mayor sea el Producto Interno del país, deduzco que mayor es su productividad, o al revés. Si mayor es su productividad, mayor será su Producto Interno Bruto, o peso generado, o riqueza generada. Este modelo, por lo tanto, nos da la idea esencial de la ventaja comparativa, pero no nos permite hablar de la distribución del ingreso como tal. Solo hablamos de que hay un país que es una ventaja, que hay que intercambiar y que ambos países ganan, porque, bueno, se hacen de aquello que no, con lo que no cuenta, pero no nos habla de qué pasa con la distribución del ingreso como tal, solo habla de cómo se genera, pero no habla de cómo se distribuye. A diferencia del modelo ricardiano, el de Heck-Cherolin, a pesar de estar muy limitado, como ustedes lo analizaron y lo vimos aquí en clase de las últimas 3 semanas, es un modelo que, a pesar de que empíricamente no es demostrable al 100 en la vida real, solo puede explicar algunos pequeños márgenes del comercio, ¿no? 10 a 15% de comercio internacional. En el fondo nos permite comprender las razones del intercambio internacional y entonces cobra sentido mucho de lo que hacemos. Y nos permite también explorar otras alternativas o respuestas a el por qué las relaciones internacionales se llevan a cabo de la forma en que se llevan a cabo en la actualidad. Dicho sea de paso, también entender que esas dinámicas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Ayer me pidieron una entrevista que, bueno, que platicara sobre lo que ha pasado con Facebook. Hay una serie de cosas ahí o dinámicas en los mercados muy distintas a cómo funcionaban en la época, digamos, de las primeras décadas del siglo XX. Eso ya ha ido evolucionando precisamente por la tecnología y la propia modernidad en las industrias, en los intercambios, en las maneras de producir, que por supuesto determinan mucho de lo que estamos viviendo. Así que no es tan sencillo comprender ya hoy día, digamos, el por qué, porque bueno, hay una serie de supuestos que ya fueron quitados y hay una serie de variables. El fenómeno económico es multivariado y hay que entender que cada una de ellas pesa, incluyendo la parte de la planeación estratégica y otras herramientas que se utilizan para medir. Así que, bueno, hay una gama ahí de cosas que hay que considerar, ¿no? Entonces, el Cherolin, a diferencia de Ricardo, contempla múltiples factores de producción, en realidad dos más, ¿no? O sea, en lugar de uno solo, hablan de factores de producción como tal, que pueden moverse entre factores, es decir, esos factores de producción no son exclusivos de un factor, sino se pueden cambiar entre uno u otro sector o en una u otra producción. Es un modelo un poquito más complejo, lleva una comprensión más profunda sobre todo la distribución de los recursos en los patrones de comercio. Um, por lo tanto, cuando analizamos, les decía, problemas como el que sucedió esta semana o que ha estado sucediendo a lo largo de las últimas 2 semanas, no lo hemos comentado mucho en clase porque no tiene todavía que ver con lo que estamos viendo, es un problema financiero, pero lo que sucedió con la burbuja especulativa o lo que está pasando con la burbuja especulativa en el sector inmobiliario, producto precisamente de la propia crisis y pandemia del COVID-19, hay una serie de fenómenos que se están desarrollando a nivel global, producto de la propia crisis. Esto ha, por un lado, incrementado las posibilidades de una serie de fenómenos, tanto económicos como políticos, así que la cosa se está poniendo muy interesante para el cierre de año. Por lo tanto, cuando hacemos un análisis de lo real, lo que hacemos nosotros es observar a través de una mezcla de modelos. Por eso es que vemos estos modelos, por eso es que vimos la paradoja de Leontief, el teorema de Remczynski, el teorema de Stopper-Samuelson, para comprender esas dinámicas. En teoría, cómo se darían o cómo se gestan. Vamos a ver aquí que, a pesar de las diferencias en los detalles de los modelos, porque por ejemplo en el modelo 3, vemos nosotros la clave está en el crecimiento de la productividad, como les mencionaba hace rato, del trabajo. Pero
cuando el crecimiento del comercio se gesta, la distribución del ingreso o de la riqueza de Estados Unidos también cambia. Entonces, eso lo explica más bien Chevrolet por qué se mueve entre sectores con distintos factores de producción. Y a veces beneficia a unos, y a veces a otros. Pero bueno, no hay características que consideran de ambos modelos antes de modelar en general. Uno es la capacidad productiva de una economía puede sintetizarse en su frontera de posibilidades de producción. En eso son similares y las diferencias entre esas fronteras dan origen al comercio. Ese es el punto principal, ya lo hemos visto. La frontera de posibilidades de producción son las distintas combinaciones que tienen entre dos bienes que hipotéticamente fabrican o producen nada más esos países. Y eso determina una frontera de posibilidades de producción que limita al país a una producción con los recursos, utilización casi al pleno empleo o en el pleno empleo de sus recursos. En eso todos los modelos son coincidentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que en realidad no son dos productos los que privan en una economía, la realidad es que sí estamos limitados por la cantidad específica en ese momento, en el tiempo, en el corto plazo, en el momento, es como un corte transversal en estadística. En ese momento estamos limitados por una cantidad determinada de factores de producción y ese límite nos limita también la cantidad de producción a tener. En eso los dos modelos, o los modelos en este corte, en estos términos de comercio, dicen verdad. Ya les había explicado que por eso se nos enseña en matemáticas los límites. Siempre hay límites en la vida, en la matemática y también en la estadística. ¿Por qué? Porque, bueno, nada es infinito. En realidad todo es finito y tiene ciertas características. La economía en su conjunto no es de excepción. Así que, bueno, estamos limitados por una cantidad específica de factores de producción y de lo que podemos hacer. Estas posibilidades de producción determinan la función de oferta relativa de un país, es decir, lo que pueden ofrecer, que era un poquito también lo que decía Stuart Mill de la demanda recíproca, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué tanto puedo yo? Bueno, estoy determinado por lo que puedo producir. O sea, hay un límite que me dice hasta dónde puedo producir y cuánto puedo ofrecer. Y entonces, como en los mercados, al interior de los países, hay un equilibrio mundial que lo determina la función de la demanda relativa mundial por el bien y la función oferta relativa mundial, y que hace que ambas, bueno, de alguna manera coincidan y determinen un punto de equilibrio, ¿no? De cuánto se va a producir y eso distribuye o nos indica cuánto de riqueza nos puede corresponder en ese momento determinado. Bien, dado las características comunes, estos modelos que hemos visto hasta ahorita se consideran casos especiales de un modelo más general de la economía mundial de intercambio. Y ese modelo general es distinto y ya lo vimos de alguna manera el día que les expliqué yo unas gráficas. Nada más les voy a recordar cuáles son para que no se les olvide, porque esas gráficas que vamos a retomar ahorita de manera muy general, porque ya lo expliqué, pero nada más vamos a recordar, les va a permitir a ustedes poder encajar los siguientes temas, porque ya nos empezamos a abrir a las teorías no tan ortodoxas, por eso le llamamos teorías heterodoxas del comercio. Las teorías ortodoxas son cuadradas, están limitadas, tienen muchos supuestos, están muy amarradas. Pero muchachos, estamos llegando en lo que es el mes de octubre y noviembre al debate ya sobre las teorías de comercio. O sea, ya es la parte menos densa en lo teórico, sino empezamos ya un poquito a que el hámster nos permita debatir sobre el por qué, si es justo, si no es justo, y comprender un poco lo que sucede. El día de hoy les voy a pasar un link que les iba a pasar el día lunes, antes de que pasara lo que pasó, precisamente sobre estas ideas. Hay muchas ideas que permean en el ambiente. Una de ellas tiene que ver con el asunto de si el comercio puede ser justo o no puede ser justo para las naciones y para los agentes económicos que intervienen en ella. Muchos hemos hecho investigación aplicada. No sé, no estoy diciendo que todos los economistas lo hagan, pero la mayoría nos interesa ver ese efecto sobre otros, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer para que la gente en las zonas rurales se inserte a las dinámicas del comercio y se beneficie? ¿Cómo puedo hacer que la gente más pobre también reciba algo de esto que se está repartiendo a nivel internacional? ¿Se puede o no se puede?
¿realmente es justo el comercio justo o no lo es? O sea, hay una serie de interrogantes como las que presentaba Johan Norberg cuando hablaba en defensa de la globalización, eh, donde justifica si la globalización es buena o no. Para él es buena. Bueno, hay una serie de cuestiones ahí interesantes. Lo comentaba yo también ayer, lo que pasó con Facebook. Para muchos es una alarma de que puede venir la generación de un monopolio, y normalmente los monopolios para nosotros, los de ideas más liberales en términos económicos, es un enemigo muy fuerte, porque precisamente un monopolio lo primero que va a cortar es la libertad de eso que estamos viendo que genera el comercio, porque el comercio te da libertad, te da mayor cantidad de consumo, no vamos a ver, te da mayor cantidad de marcas, por ejemplo, ustedes lo viven para escoger, pero cuando hay un monopolio eso te limita considerablemente porque no tienes a quién más recurrir. Por ejemplo, en el caso creo que de Thalía, pues no está en otro país, está en otra realidad ajena a la nuestra, pero el resto de nosotros vivimos en México y ustedes saben lo que es vivir al amparo de un monopolio. Por ejemplo, estoy hablando del monopolio más grande que ahorita es tema también, que es la Comisión Federal de Electricidad. Y si un monopolio es malo en términos privados, imagínense un monopolio público, es todavía peor. Eso es lo que tenemos en México, tanto con Pemex, que se ha abierto un poquito más a la competencia porque se ha visto obligado un poco por los tratados de libre comercio, pero aún así sigue siendo digamos, una empresa muy fuerte que está ahí situada, y el monopolio que representa CFE, que es el único proveedor de electricidad, y ustedes saben que no es el más eficiente del mundo, pues es también una realidad. La reforma energética del 2013 de Peña Nieto abría la posibilidad de empezar a trabajar con APPs, asociaciones público-privadas, la opción de poder contar próximamente con alguien que generara energía y fuera proveedor de energía y hubiera competencia en el mercado, y eso generaría, la competencia en el mercado genera que las empresas precisamente trabajen por ser más eficientes y que generen menos costos, en teoría, porque también tenemos el caso de España. De hecho me lo comentaba alguien, un ingeniero cercano, me mandó un paper por ahí que bueno, se los voy a hacer llegar, de lo que está pasando por ejemplo en España con las tarifas, cuando se supone que no debería de pasar porque es un modelo abierto. Hay una serie de cosas que se pueden cuestionar todavía, pues, que se pueden preguntar y que podemos argumentar. De eso se trata. No se trata de leerse el Krugman y saberse las teorías y cómo funcionan las gráficas y cómo funciona el álgebra. Se trata de que nos den las bases para poder hacer estos análisis y pensar alternativas que nos hagan más viable y fácil la vida, porque la economía debe de resolver la vida, no complicarla. Por eso, por ejemplo, lo que pasó el lunes, que nos metió en un caos a nivel mundial, lo del Facebook, Instagram, es de pensarse. Tienes que pensar, bueno, ¿qué tanto dependo yo de estas redes sociales para mi vida? ¿Está correcto que alguien tenga tanto control sobre todos? O sea, ese tipo de cuestiones sí hay que hacérselas, porque eh, cualquier tipo de totalitarismo es negativo. Bien, y vamos a hablar entonces de temas interesantes como los efectos del intercambio, de los cambios de la oferta mundial a consecuencia del crecimiento económico, cambios en la demanda a consecuencia de la ayuda exterior, sí, indemnizaciones por caso de guerra y otras transferencias internacionales de ingresos, o sea, de dinero, préstamos o lo que se considere. Y los cambios que se pueden generar en consecuencia a cuando los gobiernos intervienen y establecen aranceles y subsidios a la exportación. Porque también hay que considerar al gobierno como un actor principal en la economía, que hasta ahorita no lo veamos nosotros contemplado. Así que bueno, el modelo estándar de la economía abierta al comercio, que se llama modelo estándar de comercio, se construye a partir de 4 relaciones básicas que vamos a entender aquí y que vamos a precisar. Probablemente esto les suene a ustedes muy familiar. No sé si alguno del grupo quisiera ayudarme a leer para que no fuera solo mi voz, sea esto tan tedioso, a leer ese pedacito para empezar a hablar sobre ese modelo estándar de comercio. ¿Algún voluntario que diga, profe, yo puedo leer? ¿Yo? Ya, muy bien, adelante. Ok.
El modelo estándar de comercio se construye a partir de 4 relaciones. 1. La relación entre la frontera de posibilidades de producción y la curva de oferta relativa. 2. La relación entre los precios relativos y la demanda. 3. La determinación del equilibrio mundial mediante la oferta y la demanda relativa mundiales. Y 4. El efecto de la relación de intercambio, el precio de las exportaciones de un país dividido por el precio de sus importaciones sobre el bienestar nacional. Ok, muy bien, gracias Rebeca. ¿Está resfriada? ¿O con alergia? Estoy saliendo del resfriado. Ah, ok, sí, sí, se le oye. Bien, bueno, la base es estas 4 relaciones que hay que intuir, ahorita las vamos a ver, pero bueno, la primera es la frontera de posibilidad de producción que tenemos como país, o sea, lo que nos limita como país, y la curva de oferta relativa, o sea, es decir, lo que podemos ofrecer con base precisamente a esta curva. La relación entre los precios de los productos en relación al otro producto y la demanda generada, la determinación del equilibrio con la combinación de ambas curvas y sobre todo la relación real de intercambio. Esta es básica, la relación real de intercambio. O sea, realmente cuánto estamos intercambiando, y esa es la única forma, es a través de los llamados exportaciones netas, que seguramente ustedes lo vieron en macroeconomía cuando vieron la parte de los componentes de la balanza de pagos de un país. Se ve ahí también lo de la exportación neta en la parte de la balanza comercial o la cuenta corriente. Bien, seguimos con el mismo supuesto de que tenemos que 2 países que producen 2 bienes. Vamos a seguir hablando de alimentos y de tela para no salirnos de eso. Y la curva, bueno, está ilustrada aquí en la 5.1. Es eso que tenemos acá. La curva de posibilidades de producción está dado por TT. Esto produce alimentos, de aquí de 0 a no sé hasta dónde alcance cada país, y de 0 hasta donde alcance cada país. Y aquí se determina la frontera de posibilidades de producción de un país. En este caso, este país tiene esta frontera de posibilidades. Los precios relativos determinan la producción de la economía, es decir, dependiendo de cuánto cuesten los productos, se va a saber cuánto es lo que necesito yo producir. El día de ayer platicaba yo con alguien y hablamos de eso precisamente, sobre unas ideas por ahí de que puede haber para el nivel de comercio. Y hablábamos de eso, que era el precio, de alguna manera, teníamos que, para poder calcular o estimar algunas producciones de lo que fuese, la base que teníamos que tener eran 2, era el mercado objetivo y los precios que en él existen actualmente, para considerar si la inversión valía la pena y calcular los costos de la inversión de dicho proyecto. Entonces, bueno, tú ahí lo proyectas con base en los precios del mercado. Y esos son los que te permiten. Aquí, por ejemplo, no se mete Krugman todavía porque no es el caso. Estamos suponiendo que el precio está dado, que no estamos agregándole valor al producto más allá de lo que nos menciona el ejemplo, que es tela y alimentos. El producto que tiene más valor agregado es tela. Cuando hablamos de valor agregado ya les aclaré que es cuando hablamos de trabajo. Entonces, bueno, en la vida real también tiene que ver eso. ¿Qué tanto vas a agregarle de valor a un producto? Ustedes lo saben, no es lo mismo vender mermelada de fresa que la fresa, o harina de fresa. O sea, estamos hablando de procesos cada vez con un valor agregado mayor. Pero también depende de los precios del mercado. Eso sigue vigente actualmente, o sea, no solo dentro de los límites que te da el modelo, sino eso es en la realidad. En la realidad lo que determina cuánto voy a producir sigue siendo los precios relativos. O sea, por eso les decía, aunque nos den merca, o en el caso que también doy de investigación de mercado, normalmente hacemos estudios para ver cómo se comportan las personas, los mercados, qué reacciones tienen. Pero la realidad, por ejemplo, Merca, que es así, yo no manejo esa área, platicé con un amigo que sí es bueno en ello, y le decía siempre que para nosotros, los economistas, a pesar de que se hable de muchas cuestiones, de pues las preferencias de los clientes, sus motivaciones y todo lo demás,
y digamos alternativas estratégicas para ver cómo hacerle que el producto les agrade, al final del día la variable competitiva que importa en los mercados sigue siendo el precio, porque la gente siempre, a pesar de lo que se van a ver, mover por los precios. Sobre todo en ciertos momentos en el ciclo económico, por ejemplo, como el actual. Actualmente ustedes lo están padeciendo, hay una inflación global, no es solo en México, es global, sobre los precios de los alimentos, porque hay una presión sobre los precios provocada por un exceso de liquidez, o sea, hay mucho dinero en la economía, producto de los apoyos que se han dado para paliar todo esto de la crisis del COVID. Entonces, eso conlleva una presión a los precios que a su vez genera un incremento en los mismos y por lo tanto me empuja como consumidor a seguir buscando los precios más bajos. Y eso sigue siendo vigente hasta el día de hoy. Por más que te venda la idea de estatus y lo demás, dependerá también de cómo quieras distribuir tu nivel de bienestar. Bueno, una economía entonces cuya frontera posible de producción es TT, que es esta azul, producirá en el punto Q, que es la recta isovalor más alta posible. ¿Qué es isovalor? Acuérdense que les decía yo que las curvas, la curva, por ejemplo, de la restricción presupuestaria del consumidor, la curva del presupuesto del productor, la curva de posibilidades de producción son las mismas y se comportan igual, o sea, son muy similares. Y cada curva, cuando tú utilizas o intentas maximizar tu beneficio, o sea, cualquier punto sobre la curva, que es una combinación de X y Y, siempre vas a buscar o te va a permitir alcanzar un nivel. Los niveles, por ejemplo, curvas de indiferencia se conocen del consumidor, que son niveles de bienestar del consumidor. Busca uno siempre que coincida con la más alta. En el caso de el productor se llaman isocuantas, que son niveles de producción. También con un presupuesto determinado se alcanza un nivel de producción dado. Y en términos de economía internacional le llamamos nosotros, le llaman aquí rectas de isovalor o también se les conoce como curvas de indiferencia social, que son niveles de bienestar que se alcanzan con una combinación de bienes. Los comportamientos, las características de estas curvas son similares. Así que si entendieron bien micro, entendieron bien macro, deben de entender perfectamente economía internacional porque es la misma dinámica en las curvas. Solo nos explican un fenómeno distinto, pero la manera de comportarse de las curvas es similar. Bien, por lo tanto alcanzo un nivel de isovalor que tenemos aquí, que es el que puedo alcanzar con eso porque estoy limitado. Eso lo platicábamos la última vez. Y estas curvas de isovalor que ven ustedes son rectas, son un valor en la producción, o sea, puedo alcanzar un nivel de producción con esta combinación, un nivel de producción constante. Por eso se llama isovalor, solo ese nivel de producción. Puedo también producir aquí, puedo producir aquí, puedo producir aquí, pero decido producir en este punto, que es el único de esa curva que alcanzo, pero que me lleva a un nivel más alto de producción. Entonces me voy a ese, porque quiero maximizar siempre el beneficio, ¿no? Bien. ¿Cómo afecta la oferta relativa un aumento al precio relativo de la tela? Dice, las pendientes de las rectas de isovalor aumentan cuando el precio relativo de la tela sube de 1 a 2, tal como se muestra en la rotación de W1 a W2. Por tanto, la economía produce más tela y menos alimentos y la producción de equilibrio pasa de Q a 1. Es decir, si yo veo que hay más posibilidades de producir acá, ya lo habíamos platicado, lo que voy a hacer es dedicarme a producir eso, porque la tasa marginal de sustitución de consumir esto en lugar de esto es mayor, o sea, me da más beneficio, entonces me muevo justo a un incremento o una especialización en aquel producto en el que tengo ventaja. Es este, que en este caso es la tela. Me desplazo de aquí a aquí. Entonces disminuyo la producción de alimentos, pero marginalmente, o sea, fíjense ustedes los efectos que tiene. El incremento que da en alimentos es mucho mayor, por eso es como que me especializo en eso. Y eso, al final del día, me lleva a esta relación que también habíamos platicado en clases anteriores,
¿Qué es la relación entre la producción, el consumo y el comercio en el modelo estándar? La economía produce en el punto Q, donde la frontera posible de producción es tangente con la recta de su valor más alta posible, es decir, la mayor producción posible. Consume en el punto D, aquí consume, en ese punto. ¿Por qué? Pues se especializa y puede intercambiar. ¿Dónde esta recta de su valor es tangente a la curva de indiferencia más alta posible también? La economía produce más tela de la que consume y por consiguiente exporta tela. Es lo que les llamábamos nosotros oferta exportable. Uno de los problemas que tenemos en términos de economía real, cuando hacemos análisis, por ejemplo, de un sector, que nos piden hacer análisis de un sector, ya sea para darles opciones de qué pueden hacer los productores, lo primero que tenemos que estimar nosotros es si puede esa producción alcanzar niveles de exportación, es decir, si realmente el estado o el lugar donde se está trabajando puede generar una oferta exportable. Antes era más complicado porque lo que normalmente se hacía era que el empresario quería abastecer el mercado local y luego, si sobraba, generar esa oferta exportable con la cual vender en el exterior. Porque era una forma de apalancar también parte de los procesos. Con los cambios en los patrones de comercio y las dinámicas internacionales, ese enfoque cuasi romántico se ha acabado. Hay empresas que nacen siendo exportadoras. ¿A qué me refiero, muchachos? Que su producción, indistintamente desde que se produce, ya está palabrada para moverse al extranjero. En el caso de nosotros, aquí en el estado, no sé si ustedes saben, pero tenemos aquí en el Valle, ¿sí? En Constitución, empresas que generan garbanzo. La mayor parte de esa producción va directamente a España, está comprometida, no se queda aquí. Hay muchos productos que se consumen aquí, por ejemplo, lo que viene siendo la parte de la costa en norte, en la región norte del estado de Baja California Sur, la producción pesquera toda se va hacia Asia. Ya está tan apalabrada, entonces se mueve hacia allá. Hay mercados que ya están apalabrados y así funciona. O sea, ya no tienen este viejo modelo de la oferta exportable, lo demás, sino que están concebidos para exportación. No son productos que vayan a quedarse de manera local. Y eso ustedes se han percatado también. Entonces, ese excedente, o sea, si yo consumo aquí, este excedente de producción, porque estoy produciendo en Q, mi producción es en Q, y eso me permite poder, si se fijan ustedes, consumir en niveles por encima de la curva, que de otra forma no podría yo tener esa posibilidad. Es por la especialización, porque se genera una cantidad que puedo exportar para intercambiar por alimentos. Y ese movimiento me lleva a mí a poder consumir más tela y poder consumir más alimentos, elevando el nivel de consumo de mis ciudadanos por encima de lo que yo le podría dar solito. Por eso el comercio es muy bueno. Era lo que les platicaba el día aquel, que explicaba yo con las curvas, que sé yo, las curvas, que les iba explicando cómo funcionaba. Lo podemos resumir así, como dice aquí, la economía produce más tela de la que consume y por consiguiente exporta tela, consecuentemente consume más alimentos de los que produce y por tanto importa alimentos. Así que ahí se da la relación real de intercambio entre ambos, ¿no? Y eso, bueno, permite incrementar los niveles de bienestar. ¿Qué son las curvas de indiferencia? Por si no lo recuerdan ustedes, que lo vimos, que se ve en micro en la teoría del consumidor. No sé si recuerdan eso. A estas alturas del partido ya pasó bastante de eso, pero deben de recordarlo. Los gustos de los individuos se representan por esas curvas de indiferencia. Las curvas de indiferencia social, a diferencia de las curvas de los gustos del consumidor, la curva de diferencia del consumidor muestra los gustos, es decir, cuánto, y lo trasladamos nosotros los gustos a nivel de cuánto es lo que consume. Entonces, por eso determinamos que les gusta. ¿Cómo sé que a la gente en México les gusta comer sopas instantáneas? Por la cantidad que consumen. Si no, vean lo que hizo la gente en estos días, que se enteró que iban a sacarlas del mercado. La cantidad que consumen me dice que les gusta.
sea, uso una variable objetiva para medir algo que es subjetivo, pero bueno, les llamamos también otras variables proxy, porque no se sabe, es muy difícil medir un gusto, ¿no? Ya les había explicado que medir gustos y preferencias es complicadísimo, que es como como querer medir niveles de bienestar, no hay una forma sencilla de hacer eso, porque es subjetivo, el gusto, la preferencia, el bienestar, es subjetivo, depende del momento. Entonces, en la economía, como somos objetivos y medimos todo de manera objetiva, hacemos la variable proxy y pensamos, eso está muy sencillo. O sea, si yo quiero saber si a alguien le gusta algo, es por la cantidad que consume, y eso lo puedo graficar. Yo intuyo que si lo consume mucho, le gusta. Esa sería la curva de indiferencia del consumidor. A nivel social, la curva de indiferencia social que utilizamos nosotros, lo que nos muestra en realidad es una combinación de cantidades de consumo de tela y alimentos, pero también nos sirven para medir el bienestar. O sea, en realidad las curvas de indiferencia social nos ayudan a medir también bienestar, porque como se ubican por encima de la frontera de posibilidades de producción cuando ya tenemos comercio, nos habla de niveles de consumo por arriba de lo que podríamos nosotros en condiciones normales brindar, y eso habla de niveles de producción que la gente va a tener acceso a eso. Y eso, digamos, lo asumimos nosotros como algo que es bueno para los agentes económicos de cada país. Entonces, hablamos de un nivel de bienestar mayor. Bueno, entonces estas curvas muestran esas combinaciones. ¿Qué propiedades tienen las curvas de indiferencia? Vamos a recordar, son las mismas propiedades de las otras curvas que les he dicho, son las mismas, no cambia, es similar, todo eso es muy, muy similar. Es en toda la teoría de la economía. Entonces, si ustedes entienden lo primero o entendieron desde micro, es muy sencillo que esto lo puedan manejar mejor. Bien, tienen pendiente decreciente. Si a un individuo se le ofrece menos de A, para permanecer igual debe proporcionársele más de T. O sea, menos de alimento, pues debe compensarlo con T, con lo que viene siendo tela. Cuanto más hacia la derecha se sitúa una curva de indiferencia, mayor es el nivel de bienestar que le corresponde. Un individuo preferirá más de ambos bienes que menos. Es decir, o sea, siempre voy a preferir estar en una curva más para acá, más hacia la derecha. O sea, este nivel de consumo y bienestar es mayor que este, y este es mayor que ese, y este es mayor que ese, y así sucesivamente. En el caso de mi curva de posibilidades, como estaba yo antes, bueno, solo podía a lo mejor alcanzar esta o esta, pero con el comercio puedo alcanzar esta, en este ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que buscamos nosotros incrementar el nivel o el volumen de comercio que generamos. Cada curva en diferencia se hace más horizontal cuando nos desplazamos hacia la derecha. Cuanto más tela y menos alimentos consume un individuo, más valor tiene una unidad de alimentos en el margen comparado con la de tela. Así, una nueva reducción de alimentos deberá compensarse con más tela. Es decir, por eso tiene esta forma. O sea, cada cambio de un punto a otro implica mayor sacrificio o sea, la tasa marginal de sustitución de un bien por el otro se va haciendo mayor, o el costo de oportunidad se va haciendo mayor de lo que nosotros decidamos. Bien. Efecto de un aumento en el precio relativo de la tela. ¿Qué pasa si aumenta la tela? Fíjense bien, la pendiente de las rectas de isovalor, que son esas que están aquí, es igual al precio relativo de la tela. O sea, de la tela, cuando hablo de peso relativo a la tela, me refiero a cuánto vale la tela con respecto a los alimentos. Eso se refiere con relativo. Así que cuando el precio relativo aumenta, la pendiente de las rectas de isovalor se hace más pronunciada. Se fijan, estaba así, se hace más pronunciada. De estar aquí, se hace más pronunciada. ¿Por qué? Porque incrementó el precio. En concreto, la recta del máximo valor rota desde VV1 a VV2 y la producción se desplaza de Q1 a Q2. ¿Por qué? ¿Por qué se desplaza? Porque si hay un incremento del precio relativo a la tela, quiere decir que la tela vale más. Y si la tela vale más, yo quiero producir más de eso. Me conviene porque le voy a ganar más. Entonces, hay más beneficio. Por eso me desplazo de este nivel de producción, me voy a este nivel de producción para alcanzar
una cantidad mayor, digamos, de producción, que nos incrementa también el nivel de consumo en la economía, tanto nacional como global. Bien. Y bueno, dice, estos dos efectos nos resultan familiares en la teoría económica básica. Cuando hablo de micro, macro, es eso, ¿eh? ¿Por qué? No me van a decir que eso es mentira, que cuando se incrementa el bienestar es realmente un efecto del ingreso. Es el primero. El incremento del bienestar es un efecto del ingreso. ¿Eso es real o no, muchachos? ¿Qué estoy diciendo ahí? Les estoy preguntando, cuando se incrementa, por ejemplo, su ingreso, lo que ustedes ganan o lo que ustedes reciben, ¿se incrementa su nivel de bienestar? ¿Se incrementa o no? Se incrementa el consumo. Tu consumo, pero tu nivel de bienestar no se incrementa, Rebeca, si se aumenta tu cantidad de dinero. Sí, dice Talía, sí. Talía, por ejemplo, vive sola, me imagino, porque es estudiante, ¿verdad? Exacto, porque tienes más recursos. No vive sola, bueno, pero debes de tener un roommate o algo así. Entonces, ambos, o la gente que vive contigo, o tu familia, o quien esté ya contigo, no va a vivir igual con una cantidad que si se incrementa esa cantidad de ingreso. A eso se refiere este argumento que presenta Krugman aquí del incremento del bienestar, es un incremento del ingreso. Cuando incrementa el ingreso, el nivel de bienestar general se incrementa por eso que comenta Italia, que la cantidad de recursos con los que puedes contar definitivamente, bueno, se ve incrementado. Lo mismo le pasa a un productor, por ejemplo, cuando tú estás hablando con un productor y le ayudas o quieres ayudar para que incremente la cantidad de producción, lo que está buscando es un incremento en el ingreso. Si él logra un incremento en el ingreso, también va a lograr un incremento en el nivel de bienestar. Porque como bien comenta Rebeca, el bienestar lo medimos a través también del incremento al consumo. Si la gente puede consumir más, intuimos o deducimos, hay una deducción de que el nivel de bienestar se va a ver incrementado. Ya luego entran todas estas teorías actuales, que es lo que le digo que vamos a empezar con el debate, si esto es real o no, si tener más es realmente bueno o no. Hay muchos libros que hablan sobre eso. Por ejemplo, me encanta un tipo que se llama Raj Patel, tiene dos libros muy buenos, El precio de nada, y el otro se llama Obesos y famélicos. Es una crítica a esto, porque Obesos y famélicos es una crítica directa a esto del consumo. Asumimos nosotros que sí, porque consumen más el nivel de bienestar es mayor. Dice, bueno, pero ¿cómo mides el bienestar? Esa es la gran pregunta siempre. Y él decía, él en el de Obesos y famélicos hace un análisis muy interesante sobre lo que está pasando a nivel global con los niños. Dice, mientras en Occidente los niños están padeciendo diabetes muy jóvenes o resistencia a la insulina o están muy gorditos, están enfermos en realidad por comer comida chatarra. En otras partes del mundo, pues él es hindú, de la India, de África, los niños se están muriendo de hambre porque no tienen acceso a alimentos. Entonces dice, es un mundo que no es digamos, como lo dice la teoría, equitativo. Y el del precio de nada, si lo tienen acceso a esos libros, si yo puedo, se los paso PDF. No los tengo aquí a la mano, pero podría conseguírselos, están muy interesantes. Habla de eso, de cómo nos peleamos en la economía actual por los productos que en realidad no ofrecen gran cosa, sino que esos son como ilusorios. Y ese sería el precio de nada. Por ejemplo, la gente que se volvió loca con lo del Facebook, lo de Instagram y lo de WhatsApp, sí hemos dependido tanto de ese tipo de cosas que hemos anclado la economía a ellas. Por eso es el efecto que tuvo, ¿no? Entonces, bueno, de repente es bueno de detenerse un poco y pensar, bueno, ¿qué tan bueno es esto en términos reales? Y en eso se tiene que trabajar. Bien. Entonces, bueno, el cambio de consumo para cualquier nivel dado de bienestar es un efecto sustitución. Es decir, cuando sustituimos consumir una cosa por el otro, hay un efecto sustitución. Entonces, tenemos dos efectos que hemos visto, obviamente, en la teoría básica, el efecto del ingreso y el efecto sustitución.
El efecto del ingreso tiende a incrementar el consumo de dos bienes. O sea, si a mí me incrementan la cantidad de ingreso, o de renta, o de dinero que recibo, o de riqueza, luego entonces, por lógica, tiendo a incrementar el consumo de ambos bienes, de tela y alimentos. Mientras que el efecto de sustitución es un poco distinto. ¿Por qué? Porque dependiendo de los precios, yo decido si consumo menos tela o más alimentos o viceversa. Por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, lo que les comentaba de la inflación, es un efecto sustitución. Si ustedes van a a buscar comerciar o comprar al mercado con esta inflación que tenemos, la inflación tiene, le llamamos el impuesto inflacionario, porque es como un impuesto, nos quita valor le quita valor adquisitivo a la moneda, nos deja sin poder adquisitivo. Y entra uno en un punto en el que tienes que sustituir. Entonces vas tú al mercado y tienes que pensar qué sí vas a comprar y qué no, o qué productos tienes tú que para compensar la falta de incremento del ingreso, porque lo que está pasando no es que aumenta el ingreso, está aumentando los precios. Entonces tenemos dos efectos aquí claros, el efecto de la renta del ingreso y el efecto de sustitución. Entonces, bueno, es posible en principio que el efecto ingreso sea tan fuerte que cuando el ratio de los precios relativos de la tela con un alimento aumenta, el consumo de ambos bienes realmente aumenta. Normalmente, sin embargo, la relación entre el consumo de tela y alimentos disminuye, es decir, la demanda relativa de tela disminuye, esto es el caso mostrado en el gráfico, ¿no? Y las relaciones de intercambio entre los países también afectan los niveles de bienestar. Vamos a irnos directo a la afirmación general. Dice, un aumento de la relación de intercambio incrementa el bienestar de un país, mientras que una reducción de la relación de intercambio disminuye su bienestar. Es decir, cuando incrementamos nosotros nuestra participación en el mercado internacional con exportaciones e importaciones, vemos incrementado mi nivel de bienestar. Cuando me alejo del comercio hay una reducción del bienestar. Entendido el bienestar como niveles de consumo. Quiero aclarar eso, siempre es importante aclarar, como niveles de consumo. Entre más exportamos, pues más podemos importar, entre menos exportamos, menos podemos importar y por lo tanto los niveles de bienestar en general se ven disminuidos. A eso nos lleva este punto, que es importante el comercio por eso. Mayores niveles de intercambio comercial nos llevan a niveles de bienestar mayores o de consumo mayores y por lo tanto en general la sociedad se ve beneficiada por ese intercambio. Bien, vamos a suponer, creo que nos quedan unos 3 minutitos. Qué hora tienen ustedes, por favor? Porque también tengo problemas con eso del reloj aquí en la computadora. ¿Qué horario tienen? 9:32. Ok, entonces vamos a hacer algo. Nos va a sacar y voy a regresar, ¿sale? Porque ya vi que me está anunciando que nos va a sacar. Nos queda menos de minutos. Entonces les mando una liga nueva para terminar con esto. Ok. Está bien.
Bien, vamos a empezar, si les parece, para terminar con eso. Les decía entonces que cuando aumenta la relación de intercambio, incrementa los niveles de bienestar del país, mientras que una reducción de la relación de intercambio disminuye su bienestar. Eso lo vemos aquí en la gráfica. Cuando cambia lo de los precios, incrementamos el nivel de intercambio, que me lleva de un nivel de bienestar a otro más elevado, ¿no? Y es bastante claro ahí, gráficamente hablando. Permítanme. Bien. Ahora, ¿cómo se determinan los precios relativos? Permítanme. Vamos a suponer ahora que la economía mundial consta de dos países, que no vamos a denominar para nuestro país que exporta tela y el extranjero que exporta alimentos. O sea, así los designamos. La relación de intercambio de nuestro país se mide por el precio relativo de la tela entre el precio de la tela entre el precio de los alimentos, que es un precio relativo, mientras que el extranjero se mide al revés, o análogamente por el precio de alimentos entre el precio de tela. También en términos relativos. Cuando hablamos de precios relativos, entiendan, hay que comprender que nos referimos a los precios de un bien con respecto al otro. Q subíndice T con Q subíndice A son las cantidades de tela de alimentos producidos en nuestro país. Y bueno, ya saben, con asterisco significa que es lo mismo, pero en el extranjero. Para determinar cuál es el precio relativo, buscamos el punto de corte de la oferta relativa mundial y la demanda relativa mundial de tela. De tal forma así podremos saber cuál es el precio. La curva de oferta relativa mundial, OR, de la figura 5.5 tiene pendiente positiva porque un aumento del precio de tela induce a ambos países a producir más tela y menos alimentos. La curva de demanda relativa mundial de R tiene pendiente negativa porque un aumento del precio induce a ambos países a cambiar su combinación de consumo, disminuyendo la tela y aumentando los alimentos, porque parece que el precio determina eso. Y el precio relativo, bueno, es el punto de equilibrio que ustedes también conocen. Es esto que está aquí, una curva de demanda relativa de la tela por la oferta relativa de la tela, y eso nos determina el precio relativo de la misma. Funciona igual que en los mercados, digamos de... Permítanme. Entonces, bueno, así se determina el punto de equilibrio, ¿no? Entre lo que se demanda con lo que se ofrece, y digamos el punto donde ambos coinciden, igual que oferta y demanda para cualquier producto, y determina el precio relativo, ¿no? Se ve. Así que ahora sabemos cómo se determina la oferta relativa, la demanda relativa, la relación de intercambio y el bienestar del modelo estándar de comercio. Podemos utilizarlo para entender numerosos temas importantes del comercio internacional. Es decir, ahora que sabemos por qué la gente ofrece más, que es cuando varía el precio, yo decido ofrecer más, cómo alcanzo niveles de bienestar distintos, cómo mis exportaciones ayudan a financiar mis importaciones, y eso genera la demanda. Y también, bueno, entiendo por qué un aumento en el precio relativo de la tela afecta también lo que voy a ofrecer en el mercado, ¿no? Y también está determinado por las curvas de ese valor,
que es esto que hemos visto hasta ahorita. Digo, recapitulando de manera rápida todo eso, podemos entender de alguna forma otros temas, ¿no? Con respecto a eso. Si se fijan, en realidad, entender esta parte que ya lo habíamos explicado anteriormente, de los beneficios que trae el comercio internacional es sencillo. No hay nada que escape a la lógica cuando hablamos de por qué un país se especializa más en la producción de telas y el precio relativo de ese bien cambia, porque bueno, quiere aprovechar que, digamos, que su cambio quiere ofertar más. Y obviamente, bueno, la combinación tanto de alimentos como de precios también se dan. Hay dos tipos de efectos. Uno es el efecto ingreso, que incrementa la cantidad de dinero o de consumo, de la cantidad, en este caso hablamos de consumo. El efecto ingreso aumenta y eso me lleva a niveles de bienestar mayores. Y también un nivel de sustitución porque dejo de consumir más tela para consumir alimentos porque, bueno, será más barato. Entonces, bueno, así es como lo vemos en general. Bien. Ahora vamos a hablar de temas un poquito, digamos, más importantes o más fuertes, que creo yo o considero que es importante dejar de lado porque va a ser el tema que va a estar sonando a lo largo de lo que resta del semestre, porque nos vamos un poquito separándonos tanto del análisis, o sea, lo van a leer y todo, pero me voy a ir siempre sobre las curvas, va a ser más fácil así, para poder entrar a los temas coyunturales importantes. Pero bueno, tiene que ver con el crecimiento económico, y el crecimiento económico es un tema, o sea, no, es un tema que vamos a ver aquí en su relación, o la relación del comercio internacional con el crecimiento económico, pero no vamos a hablar de crecimiento económico, o sea, no. De hecho, el crecimiento económico es una materia en sí misma, ¿no? Hay un libro muy bueno de crecimiento económico de Robert Barro y Javier Sala y Martín, que es el libro como de cabecera para entender ese tipo de cosas. Hay un libro más sencillito que sacó Javier Sala y Martín, que se llama Economía Liberal para no economistas y no liberales, que es una edición de bolsillo. Está muy práctico, bueno, si lo pueden conseguir sería genial porque es el mismo libro de crecimiento económico, nomás que no lo quiso llamar él así para no ofender a la gente, pero es una versión para dummies, pero es más sencillo porque el libro de Robert Barro y de Martin, Sally Martin, sí trae algunas ecuaciones un poquito complejas, entonces lo usa uno en un posgrado de economía, pero normalmente, bueno, lo que explican ahí lo pueden hacer y lo hace de una manera magistral Sally Martin en su libro de Economía Liberal para no liberales y no economistas. Está muy bueno ese libro, muy, muy bueno, muy claro, muy sencillo. Bueno, ¿qué efectos tiene el crecimiento económico en una economía mundial de intercambio? Y aquí es donde viene el gran tema, pues, porque aquí ya empezamos a meterle temas. El crecimiento económico desplaza la curva de oferta relativa de los bienes. Entonces, los efectos del crecimiento económico en una economía de intercambio son una eterna fuente de interés y controversias. Es lo que les digo, estamos entrando ya a los temas más controversiales, porque ya entendemos la base. Los modelos que hemos visto son para entender la base de cómo se termina la oferta relativa, cómo sale la demanda relativa de un bien, qué fuerza tienen los precios sobre lo que voy a ofertar y sobre lo que voy a demandar, el efecto ingreso, el efecto sustitución que generan estas cosas, cómo se distribuye el ingreso con el patrón de comercio. Pero cuando entramos a temas de crecimiento económico, entramos a temas de debate, porque es donde vienen la búsqueda de respuestas a estas preguntas que les decía al inicio de la clase, de cómo lograr el bienestar para todos, cómo lograr. No recuerdo el nombre del autor, tengo un libro muy bueno que se llama Cómo acabar con la pobreza, se llama. Y habla de proyectos específicamente en zonas rurales, ¿no? De Asia y creo que en África también trabajó el señor y en América Latina. Siempre estamos buscando alternativas para lograr que los efectos positivos del comercio internacional pues sean para todos. Bien, el debate gira en torno a dos cuestiones simples. Primera, y se han oído seguramente esto, ¿el crecimiento económico en otros países es bueno o malo para nuestra nación? Eso es lo primero.
Es la gran pregunta. De hecho, políticamente hablando, es una de las controversias más fuertes. Ustedes lo saben. Bueno, tanto en España como aquí en México es lo mismo, ¿no? Los partidos políticos lo usan de bandera para pelearse entre ellos, entre los que son de tendencias socialistas o de izquierda y los que son de tendencias de derecha o capitalistas. La discusión es lo mismo, es que los otros países crezcan, los países ricos. ¿Es bueno o malo para México? Esa es la gran pregunta. Surgen ideas como las del imperialismo yanqui, ya saben ustedes, ¿no? Pero bueno, ¿eso es bueno o es malo para nosotros como país? Y la segunda es ese crecimiento económico más o menos valioso cuando una nación es parte de una economía mundial estrechamente integrada. ¿Realmente es valioso esto? ¿Qué efecto tiene que estemos integrados, o poco o mucho o nada integrados económicamente con los socios? Digo, en el caso de Europa es distinto, hay una Unión Europea, hay un proceso de integración. En el caso de América del Norte, pues tenemos un Tratado de Libre Comercio que mal o bien ha ido ahí más o menos construyendo una relación. Les digo porque yo he medido los niveles de comercio interindustrial, tengo varios estudios sobre eso y los efectos de los diferentes momentos en los que lo hemos medido, yo creo que ya nos corresponde hacer otra medida, sobre todo después de la pandemia. Nos habían demostrado que sí, que efectivamente había sectores industriales donde se había hecho muy estrecha la relación y era positivo, había puntos de convergencia, pero hay otros donde definitivamente no la hay. Entonces, digamos que es valioso por ese lado, ¿no? El hacer estas interrogantes. Al valorar los efectos de crecimiento de otros países, se puede utilizar argumentos racionales en ambos sentidos. Por un lado, el crecimiento económico en el resto del mundo puede ser bueno para nuestra economía, porque implica mercados más grandes para nuestras exportaciones. Por un lado tenemos eso. Pero, por otro lado, si lo ven por el lado de la competencia en el mercado, el crecimiento de otros países puede implicar una creciente competencia para nosotros. O sea, si ellos van creciendo, van a competir más. Y eso también reduce mis posibilidades. ¿Eso qué tan bueno es? Y entonces, eso nos lleva a generar ciertas ambigüedades análogas, cuando sobre todo medimos los efectos del crecimiento en nuestro país. Porque recordemos bien que el crecimiento económico es el aumento del ingreso, de la producción. Entonces, si el crecimiento de la capacidad productiva de una economía debería ser más valioso cuando ese país pueda vender parte del incremento de producción en el mercado mundial, en teoría, eso es lo que pensamos. Que si aumento mi capacidad productiva, puedo aumentar mi capacidad también de participar en el mercado mundial con ese excedente del que hablábamos ahorita. Y por otro lado, los beneficios del crecimiento económico pueden trasladarse al extranjero en forma de menores precios de las exportaciones de nuestro país en vez de quedarse en el país. Es decir, o sea, aumentamos las exportaciones, las hacemos eficientes, son más baratas, ayuda al comercio internacional. En lugar de quedarse en mi país, pues las exporto y obtengo una ganancia por eso. Y ese es el gran discurso. ¿Es bueno o es malo? Por ejemplo, yo hablaba con gente aquí de un ejido, de una zona rural, y me decían que ellos están trabajando, no todos, un grupo, en la exportación de orgánicos, que les está yendo muy bien, que ha incrementado el nivel de bienestar de esas familias, no de todo el pueblo, de esas familias. Y es donde viene la discusión, ¿eso es justo o no es justo? Podría uno argumentar, no es justo, debe de trabajarse para que todo el mundo, pero sí, como estas personas me decían, no todo el mundo quiere trabajar, ¿por qué vas a repartir el ingreso entre los que no quieren trabajar? Entramos ya en temas muy interesantes, porque hay que analizar eso. Por lo tanto, para contestar estas grandes preguntas, interrogantes, este modelo estándar que hemos visto que se constituye con base al modelo ricardiano y al modelo Heck-Sherolin, podemos nosotros empezar con este modelo a buscar las respuestas a esas aparentes contradicciones y efectos del crecimiento económico en el mundo de intercambio comercial. Así que lo vamos a empezar a ver el día de mañana, precisamente aquí,
con la relación que tiene el crecimiento y la frontera de posibilidades de producción. Y es interesante, muchachos, porque nos metemos al tema que involucra también lo que ustedes van a hacer ya en el campo real. O sea, cuando me refiero a que van a estar ya involucrados con empresarios o con gente que quiere montar negocios, con emprendedores, con innovadores. Y es importante tener como un panorama más completo de todo para poder ayudar a la gente, si no es muy complicado. Les digo, les dejo ese caso, a mí me pareció muy interesante porque había gente en el pueblo que se quejaba, ¿no? De que no, que pues el dinero está quedando unos cuantos, pero me decía el dueño de la empresa que los otros no están trabajando, no quieren hacer nada. Pues, ¿qué tan justo o no justo es eso? Pues, entonces, ese tipo de discusiones son importantes, sobre todo en los países o en economías emergentes como las nuestras. Tenemos que trabajar en esa tónica para innovar, para que la riqueza se genera con trabajo, con innovación. Eso es definitivo. Tenemos que ver nosotros los mecanismos para hacer partícipes a nuestros productores, empresarios y gente de campo en este mercado. Y eso es importante. Bueno, los dejo, los veo mañana para continuar. Chequen ese dato de el crecimiento y la frontera de posibilidades de producción de Krugman. Échenle una leída para mañana platicar y empezar a discutir. Ya en las siguientes semanas vamos a empezar ya los debates. Próxima semana voy a aplicar una pequeña evaluación, un examen sobre lo que hemos visto, nada más para ver si quedó claro. Los ensayos me dan una idea, pero necesito también ver que el conocimiento está ahí, de alguna forma. Pero bueno, eso se los platico mañana y ya les aclaro mañana cómo lo voy a trabajar la próxima semana. Nos vemos mañana, muchachos. Un abrazo, cuídense. Seguimos en pandemia. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Bye. Bye bye. Que se mejore, Rebeca.